mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Amén. El Señor bendiga a su amada iglesia y también damos gracias a Dios por todas las visitas que se han conectado, que nos acompañan en esta tarde. Que Dios me los bendiga grandemente. Este es un tiempo para escuchar la palabra de Dios, un tiempo de comunión y un tiempo para alabar, adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. La semana pasada dimos el aviso que durante estos meses vamos a estar enseñando acerca del ancianato, del pastoreo y del obispado. Vamos a estar enseñando esos temas y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los ancianos a través de las Escrituras. Cuando vamos al Antiguo Testamento, a las Escrituras, en la palabra de Dios, nosotros encontramos que el pueblo de Dios es liderado a través de los ancianos. Encontramos a los ancianos del pueblo de Dios, a los ancianos de Israel, liderando al pueblo de Dios en todo momento. También tengo que mencionar que hay otras naciones que también tienen sus ancianos. Vamos a colocar un ejemplo, pero nos vamos a centrar nosotros en los ancianos del pueblo de Dios. Vamos a mencionar un ejemplo, vamos a comenzar con Génesis capítulo 50. Si quieren me acompañan a Génesis capítulo 50. Vamos a leer ahí el versículo 7, Génesis 57. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Si nos damos cuenta nosotros, aquí se menciona a Egipto, se menciona a los ancianos de la tierra de Egipto. Estos ancianos son aquellos ancianos con sabiduría que gobernaban todos los asuntos de la casa del faraón. También tenemos ancianos en Madián y en Moab, que son otras naciones. Solamente quiero mencionar esto y quiero invitar a toda la iglesia para que pongamos mucha atención, porque nos vamos a centrar y vamos a profundizar en la labor, el trabajo, la responsabilidad de los ancianos en el pueblo de Dios. ¿Qué hicieron estos ancianos? ¿Cuál fue su labor? ¿Cuál es su responsabilidad? Y la pregunta es, ¿los ancianos del pueblo de Dios estaban involucrados en todos los asuntos que tienen que ver con el pueblo? Vamos a escudriñar la escritura y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos va a hablar acerca de estos ancianos y su liderazgo. El pueblo de Dios tiene ancianos. Estos ancianos están liderando el pueblo de Dios. Los invito para que me acompañen a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. No, hoy día no vamos a ver todos los pasajes o todos los versículos que hablan acerca de los ancianos, porque hay más de 127 menciones en cuanto a los ancianos en el Antiguo Testamento. Hoy día he seleccionado algunos pasajes, algunos versículos que nos van a mostrar a nosotros el trabajo, la presencia de los ancianos. ¿Dónde están los ancianos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están liderando? Y la presencia de ellos en diferentes momentos acá en el pueblo de Dios. En el capítulo 3 de Éxodo, lo que encontramos nosotros
Moisés está apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Fue en ese momento cuando Jehová va a llamar a Moisés. Jehová llama a Moisés, aparece esa zarza ardiendo. Jehová se le va a presentar a Moisés y le va a decir, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Jehová se presentó a Moisés. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. He descendido para liberar a mi pueblo. He oído sus clamores, he visto su aflicción, he visto cómo los egipcios los oprimen. Jehová se le presentó a Moisés, le dio a conocer todo su plan, todo lo que iba a hacer y cómo iba a libertar a su pueblo. Si ustedes me acompañan al versículo 16, fíjense lo que dice el versículo 16. Ahora Jehová le va a decir a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen los egipcios y he dicho, yo os sacaré de la aflicción. Si nosotros nos damos cuenta, Jehová se apareció a Moisés, se le presentó a Moisés y le presentó lo siguiente. He escuchado los clamores, he visto la aflicción, he visto cómo está mi pueblo y los voy a libertar. Luego Jehová le envía a Moisés a reunir a los ancianos de Israel, a los primeros que Moisés tiene que comunicarles. Los planes de Dios es a los ancianos de Israel. Miren la posición de los ancianos de Israel. Ellos son los primeros en conocer, en saber, en enterarse lo que Dios va a hacer. Moisés a los primeros que tiene que dirigirse, con los primeros que tiene que hablar, es con los ancianos de Israel. Miren la posición de los ancianos. Jehová mandó a Moisés, ve, reúne a los ancianos de Israel, dale a conocer mi plan, lo que voy a hacer, que voy a libertar a mi pueblo. Ahí están los ancianos de Israel. Ahí están los líderes del pueblo de Dios. Dios primeramente le dice a Moisés, reúne a los ancianos. Comunícale mi plan, todo lo que yo voy a hacer. Ahí están los ancianos de Israel. Son los primeros a los cuales Moisés les comunica y tiene que comunicarle lo que Jehová, nuestro Dios, va a hacer. Mira el versículo 18. Y oirán, Moisés, los ancianos te oirán. Moisés, los ancianos te oirán. La segunda orden que Jehová le va a dar a Moisés acá, oirán tu voz e irás tú. Moisés, irás tú. Y los ancianos de Israel, el encargado Moisés eres tú. Y los ancianos de Israel, ustedes irán al rey de Egipto y diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios.
Moisés, los ancianos te oirán, e irás tú y los ancianos a hablar con el rey. Le dirás, Moisés, que irán camino de 3 días a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Quiénes van a estar ahí ofreciendo sacrificio a Jehová? Ahí van a estar presentes los ancianos de Israel. Ahí estarán, hermano, la presencia de los ancianos ahí. Los primeros en conocer los planes de Dios. Moisés, ellos oirán tu voz. Tú y los ancianos irán a hablar con el rey. Y le dirán, camino de 3 días, vamos a ir a ofrecer sacrificio a Jehová. Ahí está la presencia de los ancianos, mis amados hermanos. Si seguimos avanzando en la escritura, vamos a tener que ir avanzando por asuntos de tiempo. Si seguimos avanzando y llegamos al capítulo 12, cuando llegamos al capítulo 12, Jehová habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿Quiénes están reunidos ahí? Jehová está hablando a Moisés y a Aarón. ¿De qué están hablando? De los preparativos para la Pascua. De todo lo que tiene que ver con la Pascua. Están recibiendo todas las instrucciones, todas las indicaciones de los preparativos para la Pascua. Después de esta conversación, cuando llegamos al versículo 21, 12:21, dice, Moisés convocó a los ancianos de Israel. Ahí están nuevamente los ancianos. Y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Ahora Moisés está instruyendo a los ancianos, los reunió a los ancianos de Israel y los está instruyendo en cuanto a la Pascua. Está dándole todas las indicaciones, todas las instrucciones que Jehová ha mandado y ha ordenado. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos y para siempre. Los ancianos están siendo instruidos por Moisés en cuanto a la celebración de la Pascua. Todo lo que tiene que ver con la celebración de la Pascua. Están siendo instruidos los ancianos. Ahí está la presencia de los ancianos, mis amados hermanos. Si seguimos avanzando en la escritura y llegamos a Éxodo 17, cuando llegamos a Éxodo 17, ya Jehová sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ya Jehová los sacó. Terminó el capítulo 12 y Jehová ya los sacó a ellos. Ahora ellos están en el desierto, ya están caminando, ya son peregrinos, ya están atravesando el desierto. Capítulo 17. ¿Qué va a pasar acá en el capítulo 17? El pueblo comenzó a murmurar. Nos trajiste acá, le dicen a Moisés, para morir de sed. Nosotros, nuestros hijos y todo nuestro ganado. Va a morir de sed porque nos trajiste a este lugar. Comenzaron a murmurar. Y Moisés va a clamar a Jehová. Moisés va a clamar a Jehová. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Moisés,
colócate delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Miren las instrucciones de Jehová. Moisés pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel. Y toma tu vara con la que golpeaste el río. Y he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia, hermano, en presencia de los ancianos de Israel. Ahí están los ancianos de Israel. Están presenciando este milagro. Moisés, ponte delante. Toma de los ancianos de Israel. Toma tu vara, yo voy a estar ahí. Moisés golpeó la peña y salió agua para que el pueblo pudiera beber. Y dice la palabra que así lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Ahí están los ancianos de Israel. Ahí están con el pueblo de Dios. Ahí están en el desierto. Ahí están viendo cómo Jehová da de beber a todo el pueblo. Ahí están los ancianos, mis amados hermanos. Presenciaron cómo salió el agua y cómo el pueblo bebía del agua. Si avanzamos a Éxodo 19, en Éxodo 19, Jehová quiere hacer pacto con el pueblo. Jehová quiere hacer pacto con su pueblo. Y Moisés subió y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Jehová quiere hacer pacto con su pueblo. Jehová quiere hacer pacto con su pueblo y llamó a Moisés, así dirás. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros sois mi tesoro, dice Jehová, sobre los pueblos. Ustedes son mi tesoro, así diréis. Le diréis, vosotros sois mi tesoro. Jehová quiere hacer pacto acá con su pueblo. Después de haberlos libertado, ahora quiere hacer pacto. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras, Moisés, que dirás a los hijos de Israel. Ahora Jehová tiene que comunicar estas palabras a los hijos de Israel. Lo primero que hace en el versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Lo primero que hace Moisés, después de recibir las palabras de Dios, las palabras de Jehová, llamó a los ancianos y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Moisés llama a todos los ancianos y en presencia de los ancianos se dirige al pueblo para comunicarle todas las palabras que Jehová le había indicado. Ahí está, mis amados hermanos, la presencia de los ancianos, siendo testigos ahí los ancianos, presenciando los ancianos ahí, el mensaje que Jehová le entregó a Moisés para que lo comunicara al pueblo. Ustedes son mi tesoro. Ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Jehová quiere hacer un pacto con su pueblo. Le comunicó el mensaje a Moisés.
Moisés recibió este mensaje y llamó a los ancianos y delante de los ancianos entregó el mensaje al pueblo. Ahí están los ancianos liderando. Ahí están estos ancianos, mis amados hermanos. Amén. Si avanzamos ahora a Éxodo 24, acá en Éxodo 24 también tenemos la presencia de los ancianos. Y aquí va a acontecer algo, pero muy, muy importante, porque Jehová va a dar a Moisés, le va a entregar la ley. Acá Jehová va a entregar la ley a Moisés. Moisés va a subir al monte para recibir la ley de Jehová. Las instrucciones de Jehová, versículo 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Moisés va a subir, pero tiene que subir con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis de lejos, pero Moisés solo se acercará. Solamente se acercará Moisés. Ahí está la presencia de los ancianos. Un evento muy importante, porque Moisés va a subir a recibir las tablas de la ley, va a recibir la ley. Y ahí están los ancianos, ahí están los líderes, estos ancianos. Ahí está la presencia de estos ancianos, mis amados hermanos. Subieron con Aarón, se postraron de lejos, subieron con Moisés y esperaron a Moisés, quien subió a recibir la ley, mis amados hermanos. Si avanzamos en la escritura y llegamos a Números, acompáñeme a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Están en el desierto, está el pueblo aquí en el desierto. Números capítulo 11. Versículo 14. Las palabras de Moisés: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Me es pesado en demasía. Moisés está cansado. Dice, no puedo, yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Me es pesado en demasía. Está cansado. No puede solo llevar la carga de todo este pueblo. Moisés está agotado, está cansado. No puede él solo llevar toda la carga y todo este trabajo. Versículo 16, si me acompañan. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿en quién piensa Jehová en estos momentos? ¿En quién está pensando? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Reúneme, Moisés, 70 de los varones de Israel, que tú sabes que son ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Moisés, reúne a 70 de los ancianos y tráelos contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos
y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Moisés, reúneme 70 ancianos y espéreme allí. Y aquí vemos la mano divina. Aquí vemos la obra de Dios en estos 70 ancianos. Ellos llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Miren la posición de los ancianos. Va todo el pueblo por el desierto. Moisés está cansado, ya no puede con esta carga. Es mucho todo esto. Jehová le dice, reúneme 70 de los ancianos. Y ahora estos 70 ancianos comparten el trabajo con Moisés. Ahora Moisés y estos 70 ancianos comienzan a guiar por el desierto a todo el pueblo. Ahí están los ancianos liderando. Miren la posición de los ancianos. Ellos están liderando. Ellos están al frente ahora con Moisés, al frente del pueblo. Ahí están, mis amados hermanos. La importancia, los ancianos, los líderes, hermanos. El trabajo, la responsabilidad, la presencia de estos ancianos en el pueblo de Dios. Hermanos míos, ahí están. Mire el trabajo de estos ancianos. Mire su labor, su responsabilidad, la presencia de los ancianos en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, llegó a la tierra de Canaán, ya cuando poseen la tierra, ya cuando llegaron a la tierra, cada ciudad, hermano, cada ciudad tenía sus ancianos. Cada ciudad tiene sus ancianos. En cada refugio, la presencia de los ancianos. Los ancianos tienen la responsabilidad de impartir justicia, de ver asuntos morales, de ver asuntos civiles. Los ancianos están involucrados en todas las cosas que tienen que ver con el pueblo de Dios. Están involucrados en todos los asuntos del pueblo de Dios, mis amados hermanos. Los ancianos están involucrados también en el momento de la conquista. Cuando el pueblo de Dios conquista las tierras. Si me acompañan a Josué capítulo 8, si me acompañan a Josué capítulo 8, versículo 10, levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Ahí están los ancianos en el tiempo de la conquista, cuando Josué está conquistando la tierra. Ahí están los ancianos. Josué está pasando revista al pueblo. Y ahí está la presencia de los ancianos involucrados en la conquista, en el proceso de la conquista, hermanos. Y como estamos en Josué, si me acompañan a Josué 23, versículo 1, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel. Ya Israel está en reposo.
Ya Israel reposa de todos sus enemigos. Hay tranquilidad, hay reposo para el pueblo de Israel. Dice que Josué, ya siendo viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, llamó a los ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Josué ya de avanzada edad. Jehová ya le ha dado reposo, tranquilidad a Israel de todos sus enemigos. Josué llama a todo Israel, a los ancianos, a los jueces, a los oficiales. Miren los ancianos. Los ancianos están asociados a los príncipes, a los jueces, a los oficiales. Y Josué les va a decir: ustedes ya habéis visto todo lo que Jehová ha hecho. Los ancianos han visto todo lo que Jehová ha hecho. Han visto cómo Jehová ha bendecido a su pueblo. Todo lo que Jehová ha hecho, los ancianos lo han visto. En el capítulo 24, ya Josué da un discurso de despedida. Él se va a despedir porque aquí en el capítulo 4 ya Josué va a morir. Y él tiene un discurso. Y reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó, ahí está llamando a los ancianos. Él tiene un discurso de despedida. Él está llamando acá a todas las tribus de Israel y llama también a los ancianos. Hasta los últimos días de su vida, él está llamando a los ancianos. Él está llamando a los líderes de Israel. Ahí está la presencia de los ancianos, mis amados hermanos. Ahí está la presencia de estos hombres, de estos ancianos, liderando en el pueblo de Dios. En los tiempos de los jueces, los ancianos siguen existiendo, siguen liderando, aún en los tiempos de jueces. Incluso en los tiempos de Ruth, en el capítulo 4, por ejemplo, versículo 2, los ancianos eran jueces en asuntos civiles. Si usted lee, por ejemplo, Ruth 4:2, hay un asunto de una venta de una propiedad y los ancianos están ahí, están presentes en ese asunto, mis amados hermanos. Ahí están los ancianos. Y si hablamos, por ejemplo, del periodo de los reyes, si hablamos del periodo de los reyes, los ancianos de Israel fueron los que hicieron rey a David. Ellos estaban ahí presentes. Fueron ellos los que intervinieron. Ellos estuvieron ahí para hacer rey a David sobre todo Israel. Los ancianos estuvieron con Salomón cuando Salomón hizo traer el arca al templo. Ahí están los ancianos. Ahí está la presencia de los ancianos. Mis amados hermanos, en Jeremías, el profeta Jeremías, en Jeremías 29:1, en Jeremías 29:1, durante la cautividad, durante el exilio, aún durante el exilio, los ancianos eran considerados líderes del pueblo, porque Jeremías escribe una carta
Jeremías escribe una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los que han sido llevados al cautiverio. Jeremías les escribe esta carta. Los líderes, estos ancianos, aún en el exilio, aún en la cautividad, siguen siendo considerados los líderes del pueblo de Dios. Los ancianos estaban también con Ezequiel allá en el exilio. Estaban sentados frente a Ezequiel en ese momento. Y si seguimos con la historia, hermanos míos, en el tiempo de la restauración de Jerusalén, allá en Esdras, capítulo 5, versículo 9, y capítulo 6, versículo 7, en la restauración de Jerusalén, cuando se están levantando los muros, ahí están los ancianos. Los ancianos están presentes ahí. Tenemos la presencia de los ancianos ahí, mis amados hermanos. Había ancianos en cada ciudad. Hermanos míos, el pueblo de Dios, escuche, el pueblo de Dios, aún con sus sacerdotes, aún teniendo sacerdotes, aún teniendo profetas, aún teniendo reyes, dependió siempre del liderazgo de los ancianos. ¿Había sacerdote en el pueblo de Dios? Sí. ¿Habían profetas? Sí. ¿Habían reyes? Sí. Pero el liderazgo de los ancianos fue sobre el pueblo de Dios. Ahí estaban los ancianos. Aunque el pueblo de Dios tenía sacerdotes, profetas, reyes, ahí están los ancianos liderando en el pueblo de Dios, mis amados hermanos. La importancia de los ancianos, el trabajo de los ancianos, la labor de los ancianos, la presencia de los ancianos y el liderazgo de los ancianos en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Amados hermanos, en la iglesia, mis amados hermanos, Dios ha depositado la guía y el cuidado de su pueblo en los ancianos. Hermanos míos, el cuidado de la iglesia, Dios lo ha depositado en los ancianos. La guianza del pueblo, el pastoreo de su iglesia, Dios lo ha dejado en el cuidado de los ancianos. Hermanos míos, la iglesia del Señor Jesucristo necesita con urgencia ancianos, pastores, para guiar, para liderar su pueblo, su iglesia. Necesitamos ancianos, necesitamos pastores, mis amados hermanos. Tenemos esa necesidad. Dios ha depositado la guianza y el cuidado en los ancianos. Es una necesidad, hermano. Necesitamos con urgencia ancianos, pastores, para guiar, para apacentar, para cuidar la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre, mis amados hermanos. Quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, estos últimos
pasaje, si me acompañan a Mateo, capítulo 9, Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, la palabra de Dios dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos míos, necesitamos pastores, necesitamos ancianos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que tienen que orar para que Dios envíe más ancianos, más pastores? ¿Quiénes son los que tienen que orar? Somos nosotros. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia de oración. Nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos a nosotros, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amada iglesia, les suplico, les ruego y les pido, estemos orando para que el Señor levante más ancianos, más pastores, para guiar a su pueblo, para apacentar a su iglesia, para pastorear la grey del Señor. Ya nuestro Señor Jesucristo está indicándonos a nosotros. Están faltos de ancianos, están faltos de pastores, la mies es mucha. Bueno, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, mis amados hermanos. Nuestras oraciones, mis amados hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amados hermanos, los ancianos, los pastores son un verdadero regalo de Dios. Son un regalo de Dios, porque él mismo los constituyó. Fueron constituidos por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Son un regalo de Dios. Son constituidos por nuestro Señor Jesucristo. Son un verdadero regalo de Dios. Oremos a nuestro Dios para que nuevamente nos dé otro regalo. Amén. Hechos capítulo 20, mis amados hermanos. Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermano mío, es el Espíritu Santo de Dios
Es el mismo Espíritu Santo de Dios quien os ha puesto por obispo. Es el Espíritu Santo de Dios el que los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mis amados hermanos, necesitamos con urgencia más ancianos. Es una necesidad. Más ancianos, más pastores, para guiar, para cuidar y para apacentar la iglesia del Señor, la cual él compró con su sangre. Mis amados hermanos, y a todas las visitas, muchas gracias y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Busca primero